Aleluya. ¿Estamos listos, hermanos? Alabado sea el Señor. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 16. Predicamos lo que el Señor pone en nuestros corazones siempre, hermano, amén. Ya que siempre le pedimos al Señor que nos dé una palabra, y esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 16. Va a ser poquito larga la lectura, amén. Vamos a leer la historia para que podamos entender más fácil el concepto, amén. Aunque sé que usted estudia la Biblia y conoce la Biblia, hermano, así que, pero vamos a leerlo. Y cuando usted lo tenga, póngase de pie un momentito, por favor, para poderlo leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Si usted no lo ha encontrado ahí en la pantalla, el hermano lo va a poner, allá el máster, el hermano del proyector, amén. Dice la palabra del Señor, hermano, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hechos capítulo 16 en adelante, dice la palabra del Señor. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía. Amén. ¿Estamos bien? Gloria a Dios. Sigue diciendo. Voy a repetir el 2, ¿verdad? Y daba buen testimonio de él a los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número de cada día. Amén. Creo que me adelanté un poquito mucho, hermanos, pero está bien. Dice el 6, y atravesando Frigia y provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Versículo 11. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samocracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta en lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido a la esperanza de su ganancia, procedieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándoles los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos son lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron
ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hasta ahí nada más, hermanos. Amén, gloria a Dios. Así que vamos a decirle: Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque usted es bueno, porque usted es misericordioso, Señor, y su misericordia es para siempre. Señor amado, usted ha puesto esta palabra en mi corazón, este pensamiento, Señor. Ahora le pido, Señor, que me ayude para exponer su verdad, Señor, y que la palabra, bendito Dios, ministre nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, y que cada uno de nosotros, oh Dios, hoy en esta tarde, Señor amado, Señor, podamos recibir tu palabra y que esa palabra pueda darnos vida, Señor, y pueda, oh Dios, poner reflexión en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Padre, sabemos que usted siempre nos habla y hoy no será la excepción, Señor. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, hermanos, amén, amén. Tome su lugar, por favor. Gloria a Dios. En nuestra vida cotidiana, los que somos poquito mayores, ¿verdad? Y aún la juventud en estos días, siempre, hermanos, en el transcurso de nuestro caminar en este mundo, de nuestra vida, suceden cosas, ¿verdad? Suceden cosas en las cuales en muchas de ellas nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Y hablando de las cosas materiales, a veces la vida nos ha dado oportunidades de poder sobresalir, de poder, hermanos, hacer algo que sea mejor para nuestra vida, para nuestro futuro. Amén. Y estoy hablando de las cosas materiales. Y ya cuando pasa el tiempo y nos hacemos más viejos o caminamos, ¿verdad? Entonces reflexionamos y decimos: wow, ¿por qué no aproveché esa oportunidad? ¿Por qué no aproveché esta otra oportunidad? ¿Por qué hice esto que me afectó en mi vida? Y siempre en el ser humano hay una madurez, aunque a veces, hermanos, no mostramos esa madurez que realmente debe de haber como ser humano, como hombre, como mujer. No la mostramos, pero de cierta manera siempre meditamos y siempre echamos una mirada hacia nuestro pasado. Amén. O no, usted no medita en su pasado. A menos yo medito en mi pasado, hermanos, y me doy cuenta que a través del tiempo dejé pasar muchas oportunidades en las cuales muchas de ellas me arrepiento. Pero cuando venimos al Señor, tomamos una decisión que es la mejor de nuestras vidas. Y cuando venimos a Dios, hermano, al Señor, decimos o pensamos, espero que usted piense de la misma manera que yo a veces he pensado: fue mi mejor decisión tomar en mi vida de venir a Cristo Jesús, porque en ella, hermanos, tenemos vida eterna. En Cristo Jesús obtenemos o adquirimos las promesas de Dios. Entonces, qué importante es, hermano, es bueno mirar hacia atrás, pero mirar ahora nuestro futuro, mirar ahora nuestro presente, cómo es que estamos avanzando, cómo es que estamos cambiando en nuestra vida personal en el Señor. Porque de cierta manera cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, es por decisión, ¿verdad? Porque nosotros hemos entendido el Evangelio. Estoy diciendo esto como introducción, ¿ok? Pero hermanos, cuando nosotros venimos al Señor, debe de haber un arrepentimiento en nuestras vidas. Y cuando hay un arrepentimiento, hermano, en nuestra vida que más hablamos del pecado o de nuestra vida pasada, es cuando entonces el Señor empieza una regeneración en nuestras vidas como creyentes. Empieza, hermano, sucede o pasa a ser, como dice su palabra, hay un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Y dejamos el pasado atrás. ¿Por qué digo esto, amada iglesia, amados hermanos? Porque mucha gente, muchos de nosotros, aún siendo creyentes, estamos mirando el pasado y quisiéramos en este tiempo, quisiéramos regresar el tiempo atrás para poder hacer lo que un día no hicimos o cumplir el propósito de nuestra vida.
Pero en Cristo Jesús ahora somos nuevas criaturas. En Cristo Jesús ahora somos diferentes y tenemos que mirar ahora, hermano, nuestro futuro. Tenemos que mirar ahora qué es lo que viene para nosotros. Y lo que viene son promesas de Dios solamente. Amén. Porque ¿qué nos espera, amada iglesia, en estos tiempos? Los tiempos son difíciles. La Biblia declara, hermano, que estamos en los últimos tiempos. No tendremos mucho más oportunidades para poder nosotros agradar a Dios. Pero ya que estamos aquí, hermanos, debemos de centrarnos en los mandamientos de Dios, en la palabra de Dios. Amén. Dios nos llama a cada uno, hermanos, de diferentes maneras. Dios nos pone a veces los medios para que nosotros le conozcamos, las personas adecuadas, el lugar correcto y el tiempo apropiado para que nosotros vengamos a Cristo Jesús. Yo le pregunto ahora, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son creyentes? ¿Cuántos somos cristianos? ¿Cuántos somos, hermanos, herederos de Dios? Y si meditamos en todo ello, hay un tiempo donde Dios, hermano, tocó nuestro corazón, tocó nuestra puerta. Diferentes maneras, algunos por medio de alguna necesidad, algunos hermanos solamente les predicaron la palabra, algunos otros hermanos por medio de un conflicto que no encontraron otra salida más que en Dios. Pero Dios, de una manera u otra, hace misericordia por nosotros. Porque Cristo vino, hermano, y murió en la cruz para salvación de la humanidad. Pero ahora usted y yo tenemos que buscarle, tenemos que acercarnos a Él. Y entender, hermano, la situación, entender, hermano, cómo, de qué manera Dios nos está llamando o Dios nos está hablando. O de qué manera Dios está mostrando misericordia con nosotros. Amén. Algunos entendemos a la primera, otros, hermanos, hasta que ya no tenemos otra salida para venir al Señor. Y con esto pudiéramos mencionar muchas cosas, ¿verdad? A veces la palabra, hermano, nos entra al corazón, como dice, ¿verdad? Que es como una espada y penetra en nuestro espíritu. Pero muchas de las veces hay gente, hermano, que espera el último momento para venir al Señor. En medio de una enfermedad terminal, en medio, hermano, de un problema, alguna aflicción fuerte en su vida. Pero qué bueno que usted y yo, hermano, hemos entendido la palabra. Hemos venido a Cristo Jesús aún cuando podemos todavía servirle y podemos ser instrumentos para su honra y su gloria. Amén. Así que lo cierto es que Dios, hermano, ha extendido su misericordia. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios le bendiga. Dios ha extendido, hermano, su misericordia para todos. Pero, hermano, no todos han querido el regalo de Dios, el regalo del Padre. No todos han querido, hermano, someterse o entender el sacrificio de Cristo Jesús en esa cruz. No todos han querido, porque de cierta manera, aunque nosotros hayamos entendido el mensaje y estemos caminando sobre la verdad, estemos caminando, hermanos, sobre el camino que es Cristo Jesús, hay quienes no han querido, hermanos, han rechazado la palabra. Y desafortunadamente y lastimosamente muchos que han entendido la palabra del Evangelio y que han caminado en el Evangelio de Cristo han sido usados por el Señor, se han apartado. Han dejado de caminar en el Evangelio. Han dejado de seguir, hermano, a nuestro Señor Jesucristo. Se han apartado por ciertas cuestiones en su vida. Porque realmente no han sido claros en su pensamiento, en la verdad. Y aún así, hermanos, conociendo la verdad, se han desviado, porque la palabra también lo dice. Que si usted y yo nos debilitamos, hermano, y no nos esforzamos por seguir en el Señor, podemos desviarnos. Porque dice su palabra que si alguno cree que está firme, tenga cuidado de no caer. La palabra es verdadera, la palabra nos exhorta, la palabra nos enseña, hermano, cómo debemos de cuidar nuestra vida espiritual en el Señor. Amén. Muchos han perseverado en el Señor, pero de cierta manera muchos, hermanos, se han apartado de Dios.
escuchando por escuchar vanas enseñanzas, por escuchar, hermano, como dice el apóstol Pablo, fábulas de burladores, de gente, hermano, que se burlan de la palabra, que tratan de engañar a la gente, de burlar a la gente. Eso ha sido últimamente el problema más grande que ha habido, hermano, sobre el cristianismo. Que los falsos maestros se han levantado, hermano, predicando un falso evangelio, transgiversando la Biblia y engañando a aquellos que son débiles de mente. Débiles, hermano, en su posición, en su fe. Los han engañado. Y una de ellas, hermano, es esa doctrina de la prosperidad. Que el Señor reprenda, hermano, a toda esa gente que engaña. Que la salvación no se pierde. Estamos aquí para predicar el evangelio de salvación, hermano, no para estar predicando otras cosas, hermano, que no sean realmente bases, principios principales de la palabra de Dios. Y pudiera mencionar muchas más, pero esas son algunas que han extraviado, que han permitido que gente cristiana se extravíe de la verdad, tomando una posición de comodidad, una posición conformista en su vida, en la cual pensarán, hermano, piensan que de cualquier manera Cristo murió en la cruz. Pero al martes recibimos una palabra. Si hemos recibido, hermano, hemos creído que Cristo murió en la cruz, entonces tenemos que formarnos como discípulos, como seguidores de Cristo Jesús y caminar, hermano, en esa verdad. Amén. No podemos nosotros estar, hermano, con conceptos diferentes o falsos. Amén. Algunos lo han rechazado, otros se han burlado del Señor, algunos otros hasta han blasfemado, hermano, del Señor Jesucristo. Lo han negado, hermano. Muchos dicen que no existe. Otros creen en otros dioses, en otras cosas. Pero la Biblia, hermano, la palabra es palabra de verdad, en la cual nosotros, usted y yo, hermano, y todo aquel, debemos regirnos, hermano, por estos principios principales, primordiales. La Biblia es el pensamiento de Dios para la humanidad. La Biblia es el instructivo para el ser humano en este mundo, hermanos. Amén. Nosotros sí hemos creído en el Hijo, ¿verdad que sí, hermanos? El Señor Jesucristo. Hemos creído en el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Sabe, hermano? Muchos han partido de este mundo. Mucha gente. Se me ha olvidado la estadística, cuántos mueren por día o por el tiempo. Pero mucha gente parte de este mundo. Muchos que conocieron a Jesús, que creyeron en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, al partir de este mundo, hermanos, están con el Señor, ¿cierto? Están delante de Dios. Pero muchos, hermanos, que murieron rechazando a Dios, rechazando a Cristo Jesús. Y muchos de ellos, hermanos, ni siquiera recibieron la palabra, el evangelio de Cristo Jesús. Muchos de ellos. Aunque en este tiempo, hermano, es más práctico poder predicar el evangelio, ¿verdad? Predicar la verdad. Pero aún así, muchos, hermanos, han rechazado el evangelio. Muchos no quieren oír de Dios. Y yo me hacía una pregunta. ¿Qué hay con esta gente? Por eso mi introducción fue, hermano, que a veces desaprovechamos muchas oportunidades. Y muchos de ellos desaprovecharon, rechazaron el evangelio de Cristo. Pero ¿sabe qué, amada iglesia? En este punto o en este caso no hay vuelta atrás. Cuando alguien parte de este mundo no tiene otra oportunidad más, hermanos. La oportunidad está ahora que vivimos, ahora, hermano, que estamos en este mundo. Porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. ¿Acaso sigue habiendo gente, hermano, que cree que prendiendo una veladora habrá salvación para las almas? Haciendo ciertos ritos, ciertas cosas, hermano. Déjeme decirle que la Biblia no nos enseña eso. La Biblia no enseña eso, hermanos.
La única oportunidad, hermano, que tenemos es ahora de creer en el Señor y seguir el camino. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino que por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, amados hermanos, debemos nosotros meditar y pensar que si ahora nosotros somos hijos de Dios, hemos adquirido salvación por medio del sacrificio de Cristo, debemos de meditar, hermanos, pensar en aquellos. Ahora que hay oportunidad, ahora que tenemos, hermano, la facultad, que tenemos la palabra de verdad en nuestra mente y en nuestro corazón. La Biblia nos muestra que hubo gente, hermano, que rechazó el evangelio, pero muchos se convirtieron con un solo mensaje. Amén. Y muchos que rechazaron el evangelio, hermano, la palabra dice que aquel que niega a nuestro Señor Jesucristo, en aquel día, Él también le negará. Amén. Eso dice la Biblia, ¿no dice eso? Pero aquel que rechace, hermano, a nuestro Señor Jesucristo, Él también lo negará en aquel tiempo, en aquel día. Eso es importante, amada iglesia. No pierdas tu oportunidad de servir a Dios. No pierdas tu oportunidad. No pierdas la bendición, hermano. Ahora usted y yo somos salvos en Cristo Jesús. Ahora aprovechemos, hermano, y que podamos hablar del evangelio. Que podamos, amada iglesia, amados hermanos, gritar al mundo que solamente en Cristo Jesús hay salvación de nuestras almas. Amén. Muchos se convirtieron por un solo mensaje, muchos otros, hermanos, rechazaron al Señor. Y cuando vamos al contexto que leímos, en el contexto de la lectura que leímos, amados hermanos, o la lectura base, miramos al apóstol Pablo predicando a unas mujeres. Y una mujer que se llama Lidia, dice que se convirtió. Amén. Aquellos hombres no pedían la oportunidad de predicar el evangelio de Cristo Jesús, porque a eso habían sido enviados. Dije, ¿habían sido enviados? Hemos sido enviados, hermanos. A eso hemos sido llamados. Amén, gloria a Dios. Dice que esta mujer se convierte porque dice que el apóstol Pablo y aquellos hombres iban a la oración y buscaron un lugar apropiado para orar. Dice que allí había unas mujeres y ellos empezaron a predicar el evangelio de Cristo. Y esta mujer, hermanos, que era una mujer importante de dinero, entendió el mensaje del evangelio. Entendió el mensaje del evangelio, hermanos, y dice que acepta al Señor y decide, hermanos, seguir al Señor. Hechos capítulo 16, yo lo voy a leer para usted, para que en el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, ¿fue qué, hermanos? Y su familia, y nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, dice la palabra del Señor. Aunque ella adoraba a Dios, hermano, aquí queremos que podamos entender la palabra, examinar y poder entender, tener el discernimiento, hermano. Ella adoraba a Dios, dice, ¿verdad que sí? ¿Y usted y yo adoramos a Dios? Pero de verdad, hermano, de verdad somos genuinos ante Dios. Porque esta mujer adoraba a Dios, pero no hasta que Pablo llega y le presenta el evangelio, hermano, y ella abre su corazón. No solamente ella, dice que su familia también, y son bautizados. Por eso decía al comienzo que a veces aceptamos al Señor o recibimos o venimos al Señor en el primer mensaje, o a veces, hermano, en ciertas situaciones. De esta manera podemos mirar aquí cómo la Biblia nos enseña
¿Y por qué está esto escrito en la palabra de Dios? Porque es para enseñanza de nosotros, hermanos. Es para enseñarnos en estos tiempos. Así como las cosas buenas, los buenos hombres o las buenas mujeres, también así enseñanzas de aquella gente que también no hizo lo correcto delante de Dios. De igual manera es enseñanza para nosotros, para que nosotros podamos caminar, hermano, tal como nos enseña la palabra de Dios. Amén. La conversión de una sola persona, hermano, puede alcanzar a toda una familia. El siguiente, hermano, podemos mirar más adelante también de la lectura de ese versículo 16 de Hechos, el encuentro de esa muchacha divina que Pablo, hermano, reprende ese espíritu. Había una muchacha, una mujer que tenía espíritu de adivinación. Y todo aquel, hermano, aquellos amos, aquellos gente importante, negocios, iba con ella para que consultarle, porque era divina. Y cuando Pablo, hermano, y Silas caminaban predicando la palabra, dice que ella proclamaba y decía: estos hombres son hijos del Dios Altísimo. ¿A qué se dice? ¿Decía mentira o decía verdad? Decía la verdad. Pero sabe, hermano, el Hijo de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene discernimiento, sabe distinguir, sabe, hermano, tiene ese don, el don de conocimiento, el don de ciencia. ¿Y sabe qué le dice? Te ruego, o te digo, te ordeno que salgas de esa mujer, espíritu inmundo. Porque aunque estaba diciendo la verdad, muchos hubiéramos sido confundidos, hermano. Esa mujer es una profeta, así sabe, conoce. Necesitamos discernir en el espíritu. Dice que Pablo, hermano, hace una reprensión y esa mujer queda libre. Y es la causa por la cual meten preso al apóstol Pablo y a Silas, por lo que hizo. Otra pregunta: ¿hicieron algo malo ellos? Libertaron en el nombre de Jesús a una mujer. Pero los amos, pero el mundo, hermano, cuando usted y yo como iglesia hagamos las cosas correctas para el Señor, el mundo se te va a echar encima, hermano. El enemigo se va a levantar. Pero en el nombre de Jesús, en Cristo Jesús, somos más que victoriosos, porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Amén. ¿Qué importa que se levante el mundo contra usted, contra mí? El cristianismo todo el tiempo ha sido atacado, hermanos. Desde que comienza la iglesia con los apóstoles, ha sido atacado todo el tiempo. Y no ha dejado, hermanos, no han dejado de atacarnos a los protestantes, porque eso siempre sucederá, porque el enemigo siempre, hermanos, se levantará. Y Pablo y este hombre Silas fueron puestos en la cárcel a causa, hermano, de poner en libertad a esta mujer, a esta muchacha. La Biblia lo declara que es una muchacha. Pero dice la Biblia en la lectura que leímos que Pablo y Silas, el principal ordena que los pongan en seguridad. Los hombres se dan en la cárcel, un lugar seguro, hermanos. Y los pusieron en el cepo. El cepo no era más, hermano, que algunas maderas perforadas o con algunos agujeros donde metían sus manos y sus pies para que tuvieran una seguridad y no se fueran a escapar. En vez de cadenas, aunque a veces también usaban cadenas. Dice que Pablo y Silas, aún en la situación, aún en las circunstancias que estaban, dice que ellos empiezan a adorar a Dios. Empiezan, hermano, a glorificar al Señor. Ellos comienzan, hermano, a cantar alabanzas a Dios. Qué lindo es eso, hermano, ¿verdad? Que cuando te encuentras en un problema, que cuando te encuentras en una aflicción, cuando te encuentras en una situación difícil, qué lindo es, hermano, decirle: Señor, estoy en esta condición, pero aún tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo mi Dios, y no importa que me encuentre como me encuentre, Señor, tú estás conmigo. Pero si hay alguien, hermano, que conoce a Dios y dice ser salvo, y en medio de su situación adversa, hermano, se olvida de Dios, o incluso
O incluso, hermano, empiezan a reclamarle a Dios. Hay personas así. Pero la Biblia nos enseña, hermano, que en medio de circunstancias, usted y yo tenemos que creer que tenemos un Dios poderoso y que la última palabra, hermano, la tiene nuestro Dios, porque somos sus hijos, somos su iglesia, somos su pueblo, somos sus escogidos, hermano. Somos esos hombres y mujeres que Dios ha llamado y ha tenido misericordia. No temas, no tengamos temor. ¿Qué está pasando ahora en tu vida? ¿Está pasando alguna situación en tu vida personal? ¿En tu familia? ¿Enfermedad? ¿Problema de finanzas? ¿Problemas, hermano, de desprecios? ¿Qué está pasando en tu vida? Busca a Dios. Busca al Señor. Porque con todo lo que esté pasando, el Señor tiene el control de tu situación. El Señor tiene el control, hermano, de tu vida, porque Él sabe. Por eso al principio dije, Dios, hermano, tiene el momento preciso, el momento, el tiempo, la persona adecuada que te va a ayudar, que te va a hablar al corazón, hermano, a través de la palabra. Y va a haber una respuesta, va a haber una liberación, va a haber una sanidad, va a haber, hermano, en tu vida paz, tranquilidad, porque Dios tiene el tiempo perfecto, tiene el momento, hermano, en el cual el Señor va a extender su mano poderosa sobre tu vida, sobre esa enfermedad que posiblemente tengas en tu cuerpo. Pero busca a Dios, pero siga al Señor. Algunos de nosotros, el Señor nos ha dado dones, llamados, llamamiento a ministerio. Pero el pasado, hermano, pero las cosas pasadas nos han estropeado tanto nuestro vivir ahora en el futuro. Pero déjame decirte hoy en este día, busca al Señor. Nunca es tarde para el Señor, para buscar a Dios. Nunca es tarde para dar un nuevo emprendimiento en el Señor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Los que somos salvos o los que son salvos, en cualquier circunstancia adoramos a Dios, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mire, dice el versículo 25. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Los presos los oían. Cuando usted y yo, amados hermanos, cuando usted y yo cantamos alabanzas a Dios, cuando usted y yo oramos a Dios, hermano, ¿usted cree que puede haber alguien que pueda ser libre? Que usted, hermano, por su testimonio, por lo que usted hace, por su adoración a Dios, por su alabanza a Dios, ¿pueda haber alguien que pueda ser libre, hermano? ¿Usted cuando anda en la calle pone alabanzas para Dios ahí en su carro, en su estéreo? ¿O pone corridos ahí de esos que se usan allá en el mundo? Porque si usted hace eso, hermano, está dando un mal testimonio. Pero si usted canta alabanzas, pone música de Dios, habrá alguien allá que va a decir, oh, ese brother es cristiano, ese es separado, ese es un hermano separado. Pero a causa de eso, de que usted glorifica a Dios, esa persona puede venir al Señor, hermano. Por eso Pablo y Silas cantaban alabanzas y oraban a Dios. Dice que aquellos presos los escuchaban, los oían. Dice la Biblia, más adelante de la lectura, porque corté antes, que cuando ellos hacían esto, dice que vino un terremoto en la cárcel donde ellos estaban. Dice que los cimientos de la cárcel se estremecieron, se movieron. Y dice, hermanos, que las puertas se abrieron y que las cadenas de los que estaban presos, hermano, se desataron, fueron sueltas. Aquí hay un gran simbolismo para nosotros, una gran enseñanza para nosotros, hermano, como hijos de Dios. Cuando nosotros adoramos y servimos a Dios, hermano, es tu testimonio, mi testimonio, cuando nosotros somos unos adoradores de Dios, Dios nos puede usar para libertar a alguien. Iba a decir podemos libertar, pero no lo hacemos nosotros, hermano, lo hace el Espíritu Santo. Amén. Eso puede suceder. Dios quiere, hermano, usarnos a nosotros para que todo aquel que es, hermano, atado, aquel que está, hermano, en cadenas, pueda ser libertado a través de tu alabanza, a través de mi adoración. Amén. Qué lindo es eso, hermano. Qué linda es la palabra del Señor.
Adoremos al Señor en todo momento, en todo tiempo. Cuando ellos, hermanos, están haciendo eso en medio de esa prisión, o medio, hermanos, de estar atados de manos y pies en ese cepo. Déjame decirte, amado hermano, amada iglesia, que cuando usted y yo estamos en esas situaciones, porque a veces así nos sentimos, ¿verdad? O a veces permitimos que el enemigo nos tenga así, hermanos, ataditos, y no podemos caminar ni para allá ni para acá. Y usted quiere venir a la iglesia y usted quiere hacer algo para el Señor, y ahí está, hermano. Pero cuando usted entiende eso, cuando usted y yo nos sentimos de esa manera y alzamos nuestra mirada y decimos: Señor, yo no puedo porque soy débil. Señor, yo no puedo porque me siento atado. Señor, yo no puedo porque las circunstancias me están apagando. Cuando usted y yo hacemos eso, hermano, sucede el milagro. Así como sucedió con estos hombres, que aún estando atados cantaron a Dios alabanzas, adoraron a Dios, hermano, y sucedió el milagro. Déjame decirte, amada iglesia, que cuando usted esté en una situación de esa magnitud, adore a Dios, exalte el nombre de Dios, y Dios, hermanos, hará que suceda el milagro en su vida, en su familia, en su hogar, en su matrimonio, en sus hijos. La iglesia, los creyentes en estos tiempos, hermano, cuando vienen situaciones adversas, pareciera, hermano, que somos como, ¿cómo se llaman los muñequitos que hacen así? Los títeres. Parecemos que marionetas, y olvidamos quiénes somos. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, hermano. Creámosle a la palabra, creámosle al Señor. Tenemos que creerle a Dios, hermano. ¿Para qué hemos sido llamados? Para que Dios no nos escogió, Dios no nos llamó, hermano, para tenernos en derrotas. Dios nos ha llamado para que vayamos creciendo como la aurora, dice su palabra. De aumento, para que vayamos de aumento en aumento, tomando las bendiciones de Dios, las promesas de Dios. Hombre, mujer, déjese ya, dejémonos ya. Me cuento yo también, ¿verdad? Para que no se sienta que dejémonos ya, hermanos, de estarnos haciendo víctimas, de estar siendo, hermano, hombres y mujeres chantajistas, de estar siendo, hermano, hombres haciendo las víctimas todo el tiempo. Busquemos a Dios, hermano, en Dios, en el Señor, hermano, hay plenitud de gozo. Amén. Somos hijos de Dios. Es algo que a veces nosotros olvidamos, nuestra identidad. No olvidemos nuestra identidad, quiénes somos. Amén. En medio de circunstancias, entonces adoremos a Dios, y entonces miraremos la mano de Dios haciendo milagros. El carcelero, hermano, quiero ir más adelante. Voy a seguir leyendo la palabra porque paré antes. Sígame con su vista, o más bien escúcheme solamente. Del 25 en adelante dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Perdón, hermanos, este carcelero experimentó algo. Experimentó el poder de Dios. Experimentó el poder de Dios, hermanos. Ya me quedé atado. Mira, el Señor te reprenda. Gracias por estar diciendo, hermanos, ¿verdad? Ay, disculpen, gracias, madre. Este carcelero experimentó un gran milagro de parte de Dios. Se estremeció la cárcel. Se imagina, hermanos, los presos que estaban atados con cadenas, y el carcelero mirar que estaban libres, desatados. Había una gran responsabilidad sobre este hombre, porque había sido encargado que cuidara bien a Pablo y a Silas, a estos hombres, que los pusiera en extremadamente seguridad. Dice que se iba a matar.
Pero cuando Pablo mira, hermanos, y le dice, no te hagas daño, aquí estamos nosotros. Yo a veces me meto en el cuadro, me meto en la historia, hermano, y veo a este hombre como dice que temblando de miedo, dice que va y se postra ante Pablo y Silas. Y les dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? El carcelero dice que estaba durmiendo, ¿verdad? Pues yo puedo pensar que escuchó las alabanzas de Pablo. Puedo pensar, hermano, que estaba escuchando que ellos adoraban a Dios, como hablaban de Dios. Pero cuando él despierta y se da cuenta de todo lo que había ocurrido, se dio cuenta, hermanos, del poder de Dios. Él pudo entender que nadie podía haber hecho eso, solamente Dios. Y por eso él inmediatamente les pregunta, ¿qué debo yo de hacer para ser salvo? Le predicaron el evangelio, le dijeron, Cristo murió por ti, ven a Cristo Jesús. ¿Le dijeron eso, hermanos? Fue por su testimonio de aquellos hombres de Dios. Fue, hermano, por lo que ellos estaban haciendo para el Señor, aún en las circunstancias, aún en la situación que ellos estaban. Amén. Qué lindo es, hermano, cuando hay alguien fuera y dice, tengo necesidad, ¿qué puedo hacer? Ora por mí, aunque no conozcan de Dios. Eso es lindo, hermano, y nosotros para eso estamos, para poder suplir esa necesidad, poder dar una palabra a aquella persona que tiene necesidad, a aquella persona que está en enfermedad. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, le dice. Amén. ¿Y qué creen que hizo este carcelero? Creyó en el Señor Jesucristo. Creyó en el Señor Jesucristo. Voy a leer para usted, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Amén. Se bautizó él y todos los suyos, porque él creyó, hermanos. Más atrás en mi mensaje dije, una persona que venga a Cristo puede acarrear a su familia a los pies de Cristo, hermanos. Con alguien que crea, con alguien, hermano, que dé un testimonio, hermano, de que es hijo de Dios. Puedes acarrear, hermano, a los demás a Cristo Jesús. Cuando dice, serás salvo tú y tu casa, hermanos, dice que les predicaron el evangelio, ¿verdad? Después les enseñaban la palabra. Dice que este hombre se bautizó él y con toda su casa, porque había creído en el evangelio, porque había creído en la palabra de Dios, había visto ese milagro que Dios había hecho, hermano, de liberar a aquellos que estaban cautivos. Amén. Así que este hombre, hermano, hace una pregunta y le dan una respuesta. Y él creyó en la palabra que les habían predicado. Serás salvo tú y tu casa. Se bautizaron. Y yo tengo una pregunta en mi bosquejo. ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos son salvos en Cristo Jesús? ¿Y alcanzaste a tu familia para Cristo? Ay, han de haber dicho, ay, ¿para qué dije amén, verdad? ¿A cuántos has alcanzado para el Señor con tu testimonio, con tu perseverancia en Dios? ¿A cuántos hemos alcanzado, hermanos, para Cristo Jesús? Porque la Biblia nos enseña, hermano, que cuando alguien se convirtió, hermano, ellos podían testificar del evangelio de Cristo Jesús. Y dejé al final, hermano, porque esto es lo que Dios había puesto en mi corazón. Y con esto quiero empezar a ministrar de una manera diferente para que pueda terminar yo con mi mensaje. Es reflexionar
No solamente en el corazón, en la mente, sino que también en el corazón. Reflexionar, hermanos. Decimos ser hijos de Dios. Decimos, hermano, o proclamamos, hermano, la grandeza de Dios en nuestra vida, que somos instrumentos, que somos llamados para Dios. Y decimos, nosotros somos salvos. Pero hemos hecho lo que hizo este hombre carcelero. Porque la promesa está: serás salvo tú y tu casa. Pero yo tengo que predicarle a los de mi casa, hermanos. Yo tengo que predicarle a mi familia. ¿Sabe que hay pastores, hermanos, que tienen hijos allá afuera? Creyentes, hermanos, que sus hijos están allá afuera. Qué lastimoso es eso, hermano. Y el Señor me ponía aquí, mire, aquí en el corazón, la espada de doble filo que dice Hebreos. No puede ser, iglesia, iglesias enteras que en un año no se ganan un alma para Cristo Jesús. Wow, qué terrible, hermanos. Cuando nosotros hemos sido enviados a predicar el evangelio. Amén. Mateo 10, capítulo 8 dice que de gracia recibiste, de gracia dad pues. En la gran comisión el Señor les dijo: vayan, prediquen el evangelio. Les ha dado el poder, hermanos. Les ha dado el poder. Nos ha dado el poder. Hijo, nomás un amén. Nos ha dado el poder, hermanos, de sanar enfermos, de echar fuera demonios. Ese poder que fue dado a los apóstoles es para vosotros también. Y Él les dice: de gracia recibiste, da de gracia. ¿O todavía está atado usted? No, somos libres en Cristo Jesús. Y da de gracia lo que de gracia recibiste. Así que si a nosotros nos predicaron el evangelio, yo tengo que predicar el evangelio, hermano, para que así mi familia pueda venir a Cristo Jesús, mi amigo pueda venir a Cristo Jesús, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi vecino, hermano, vengan a Cristo Jesús. Para eso somos llamados, usted y nosotros. Yo sé que dolió, hermano, decir que a veces hay familias que están fuera en el mundo, pero tenemos que reflexionar, iglesia. Tenemos que pensar. Yo dije atrás en mi mensaje que muchos han partido de este mundo y están con el Señor, ¿verdad? Pero también dije que muchos han partido de este mundo, pero ¿dónde están? Rechazaron a Cristo o nunca escucharon el mensaje de la palabra, el evangelio de salvación. Y usted es salvo, ¿verdad que sí? Y somos salvos. Si al rato o mañana vamos con el Señor, ¿verdad? Amén. Vamos con el Señor. ¿Y su familiar que no ha venido a Cristo? ¿A dónde va a ir, hermano? ¿A dónde van a ir? ¿No le interesa eso a usted? ¿Qué sentirá usted, hermano? A veces decimos: no, ves que la Biblia dice que allá no va a haber el lloro ni... no habrá lágrimas ni lloro, ¿cómo dice? Apocalipsis. Dios secará toda lágrima. No habrá conciencia. Que no pensemos de esa manera. Pensemos ahora que estamos en este mundo, hermano, que hay familiares, que hay familia de nosotros que si mueren, hermanos, sin Cristo Jesús van a ir a parar al infierno, al lago de fuego. Amén. Eso es lo que nosotros hoy, mi mensaje de hoy es para hacer conciencia, para reflexionar, hermano, que si somos hijos de Dios, hermano, da de gracia lo que de gracia hemos recibido. Usted y yo hemos sido llamados, hermanos, para predicar el evangelio de salvación. Amén. Para predicar el evangelio de salvación. Ahí en Lucas capítulo 14 hay una palabra, una parábola. Dice que el amo manda a sus siervos a invitarlos que vayan a la fiesta, ¿verdad? Y le dice, hermano, que los force a entrar. ¿Por qué no lo leemos? Lucas 14, versículo 23. Estoy finalizando, hermano, el pensamiento en esta tarde. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo tienen?
Dígame amén cuando yo lo tenga, hermano. Gloria a Dios, son rápidos, son diestros para la Biblia. 14:15, vamos a leer desde ahí, dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados a la mesa, con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos aún comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y traer acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fórzalos a entrar para que se llene mi casa. Amén. Bueno, termino con el 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Fueron convidados, hermanos, pero no quisieron, no aceptaron la invitación. ¿Sabe por qué a veces predicamos una palabra que no sé cómo usted la reciba? Si recibe la palabra fuerte, exhortación, o reciba la palabra, hermano, bien en su corazón. Pero tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que hacer énfasis en lo que el Señor pone en nuestro corazón para que nosotros hagamos. Y esta lectura que leímos le dice el padre de familia: fórzalos a entrar. Por eso estamos ahí, hermano. Hermano, venga a la iglesia. Hermano, busque de Dios. Hermano, esto, hermano, lo otro. ¿Por qué, hermanos? Es una manera no de forzarlos, pero de estar, hermano, invitándolos a que vengan al Señor, porque es lo más conveniente para nosotros como iglesia, como hijos de Dios. ¿Qué le conviene más a usted, hermano? ¿Las cosas del mundo, lo material? ¿Sabe qué es lo más valioso para usted y para mí? El sacrificio de Jesús. Porque ese sacrificio de Cristo Jesús nos ha dado salvación. Salvación a vida eterna. Salvación a vida eterna. Cuando el ser humano parte de este mundo, hermano, no termina allí. Hay una vida más adelante. Y usted y yo escogemos dónde queremos pasar esa eternidad. Y usted y yo queremos pasar con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queremos pasar la eternidad, hermano, con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que la palabra hoy en nuestra vida, hermano, y en nuestro corazón nos inste, nos redarguya. Que, hermano, nos haga reflexionar. Y veamos por aquellos, hermanos, por aquel familiar, por aquella familia que no conoce de Dios. Con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, predicando el evangelio, insistiendo, hermano, forzando. Creo que pidiéndole a Dios y al Espíritu Santo que nos ayude, usted y yo podemos, hermano, traer a alguien para Cristo Jesús. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Comencemos a predicar por la casa. Comencemos a predicar, hermano, por nuestra familia. Después iremos a Samaria, después iremos a Judea y después iremos hasta lo último de la tierra. Amén. Así que, hermanos, esta es la palabra de hoy para nosotros. Esta es la palabra que hoy, hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con usted, que es pueblo de Dios. Yo quiero preguntarle hoy: ¿cuántos reciben la palabra? ¿Cuántos recibimos la palabra? Ya miramos a través de la Biblia, hermanos, que aquellos hombres que recibieron el mandamiento de ir a predicar
eran usados por Dios. De igual manera, usted y yo, si no predicamos la palabra de Dios, hermanos, podemos caer en una rutina en la cual no se agrada delante del Señor. Y posiblemente pudiéramos secarnos, pudiéramos morir espiritualmente. Así como dice la palabra en Apocalipsis, tienes síntomas o señas de que estás vivo, pero estás muerto. ¿Por qué digo esto, hermano? Recíbalo en el nombre de Jesús. No es, hermano, que yo quiera hacerlo sentir mal. No es de esa manera. Es que la palabra de Dios, hermano, nos enseña, nos dice. Porque lo hemos experimentado, porque hemos visto por experiencia, hermano, a ciertos hermanos, y que el Señor los fortalezca y los ayude, que comenzaron, hermano, a flaquear, y al final de cuentas están envueltos en las cosas del mundo. Por eso dice, si alguno cree está firme, mire que no caiga. Fortalezcámonos en el Señor, insistamos en el Señor, hermano, seamos perseverantes en Dios, seamos perseverantes en el Señor. A lo mejor usted no le interesa saber mucho las estadísticas que hay fuera en la sociedad, en el mundo o en el orden. Estamos, hermanos, cerca del final. Estamos cerca del final. De aquí a un par de años, hermano, no será lo mismo que hoy estamos viviendo. Y no por lo que escuchemos allá afuera, sino que la palabra nos declara que cada vez los tiempos serán más difíciles y más peligrosos. Amada iglesia, tomémonos de la mano del Señor. No se aparte de Dios. Busquemos a Dios cada día. Tratemos de hacer la voluntad de Dios cada día. Porque de cierta manera Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Usted puede dar una palabra, hermanos, una palabra de sanidad a alguien, una palabra de aliento a alguien. Usted tiene, hermano, el poder para orar por alguien que esté enfermo y Dios puede hacer la obra y sanarlo. Alguien que esté en cadenas, encadenado, Dios lo puede libertar a través de usted. Usted y yo somos hijos de Dios. A veces uso la palabra importante. Se oye como muy arrogante, pero somos importantes, hermano, en Dios. Porque usted y yo somos llamados e instrumentos para nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos reciben la palabra? Dele palmas al Señor, por favor.